La razón por la cual Cristo vino a esta tierra eres tú. La razón por la cual Jesús entregó su vida en una cruz eres tú. Y la razón por la cual Él volverá es por ti. Sabes que no hay mayor emoción que esto. Sentirse amados por Dios. Bienvenido. Me alegra poder saludarte una vez más, a ti que estás en este momento sintonizando este programa. Y yo creo un asunto muy importante en la vida. No existen casualidades, existen propósitos. Y Dios tiene un propósito para ti. Tú fuiste invitado por un amigo. Estás participando de este programa en Zoom, en una iglesia, en un local, en un centro. Tú fuiste invitado por una persona. Sin embargo, esa persona, Dios lo guió, porque Dios quiere tener un encuentro contigo. Y yo quiero que allí donde tú estás puedas sentirte abrazado y amado por Dios. Y Dios tiene un mensaje especial para ti. Y tú puedes decir, pastor, pero a mí nadie me invitó, yo no estoy en un centro, yo no estoy participando de este programa en un Zoom, yo estoy hoy escuchando por la radio, yo estoy viendo por la televisión. ¿Tú crees que es casualidad que hoy estés así? No lo es. Dios preparó este momento para poder encontrarse contigo. Dios te preparó para este encuentro. Por eso tú también siéntete abrazado y amado por Dios. Y hoy estamos aquí una vez más para poder abrir la palabra de Dios y para poder abrir nuestro corazón. Cuando hablo de corazón no estoy hablando de este órgano que bombea sangre. Corazón en la Biblia es mente, la disposición que el ser humano tiene para poder sintonizar la voz de Dios. Porque estamos cansados de oír tantas voces en este mundo. Voces de angustia, de desesperación, de lágrimas, de dolor, de malas noticias. Aquellas voces que nos acosan en este mundo y cada día nos llenan de dolor y tristeza. Pero en medio de todo eso, en medio del bullicio, se levanta la voz de Dios para decirte cuán importante eres y cuánto Él te ama. Por eso, antes de abrir la palabra de Dios, yo quiero hacer una oración contigo. Querido Dios, en este momento vamos a abrir tu palabra. Tu palabra tiene poder. Y esta palabra que tiene poder hoy pueda tocar nuestro corazón. Y tu palabra pueda tocar las fibras más íntimas de nuestra vida. Ingresar a los lugares más secretos y oscuros para poder iluminar. Y yo te pido para que en este momento puedas abrazar a aquel que necesita de consuelo. Puedas consolar a aquel que perdió un ser querido. Puedas aliviar el dolor de aquel que sufre, de aquel que está en la cama de un hospital, de aquel que está sintonizando la radio pero tiene su vida hecho pedazos, de aquellos que tienen el corazón destruido, de aquellos que viven en soledad, de aquellos que no encuentran esperanza. Y este momento queremos abrir tu palabra para encontrar la esperanza que necesitamos. Y estamos con la disposición para poder aceptar tu amor. Y tú preparaste este momento para encontrarte con nosotros. Te agradecemos y te suplicamos que hoy tu palabra pueda ser tan clara, pueda ser tan nítida y nosotros podamos responder de manera positiva al llamado que tienes para nosotros. Toma nuestra vida, entregamos nuestro corazón, nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestro dolor, nuestra vida, nuestras cargas, nuestras enfermedades, porque creemos en ese Dios que tiene poder para restaurar. Restáuranos hoy, te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte, antes de poder ir al texto de hoy,
para que tú puedas solicitar un curso bíblico. Yo te voy a decir una cosa interesante. Aquí en mi mano yo tengo un curso llamado Enseñanzas de Jesús. Este curso no tiene costo alguno. Llega totalmente gratis hasta donde tú estás. Tú puedes preguntar, pastor, ¿y por qué necesito de un curso bíblico? Esto no te habla de religión, aquí no te habla de iglesia, aquí te habla de Biblia. Y si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, si tú crees que la Biblia es la manera como Dios habla a sus hijos, entonces yo te invito a leer la Biblia. Y aquí vas a responder tantas preguntas que tuviste en la vida, y qué mejor que encontrar respuestas en la palabra de Dios. Y tú puedes solicitarlo de donde tú estés. Puedes hacerlo a través de este número de WhatsApp, que es el +591 722 37 330. Si estás aquí en Bolivia, te va a llegar en formato físico. Si estás en cualquier otra parte de Sudamérica, Latinoamérica, cualquier parte del mundo, te vamos a enviar en formato digital. Pero vamos juntos a comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida. Muy bien. ¿Sabes que de entre los 12 discípulos de Jesús, siempre hubo alguien que destacó? Y destacó por ser impulsivo. Cuando hablo acerca de alguien impulsivo, seguramente ya en tu mente sabes a cuál de los 12 me estoy refiriendo. Aquel que no podía quedar en silencio, aquel que siempre tenía una palabra para decir, aquel que cuando Jesús preguntaba siempre tenía una respuesta. Aquel discípulo formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Y de esto ya hablamos en un programa anterior. Formaba parte de ese círculo íntimo. Y cuando hablamos de este discípulo, lo primero que se nos viene a la mente no es siempre las cosas buenas que él realizó. Cuando yo te digo, ¿qué cosa puedes decirme de Pedro? Lo primero que la mayoría responde, Pedro el que traicionó, o Pedro el que negó, Pedro el que abandonó. Porque a menudo relacionamos a las personas por sus pecados más que por sus virtudes. Así somos los seres humanos. Todos tenemos conceptos de las personas. Y una de las cosas que me entristece y que forma parte de nuestro vocabulario es que a menudo relacionamos a las personas por sus errores más que por las cosas correctas. Nos recordamos más de alguien porque cayó que porque triunfó. Cuando yo te digo, ¿quién es Judas? Judas el traicionero, Judas el que vendió. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la misma posición de Judas? Pero nosotros relacionamos a las personas por lo que hizo. Y tú sabes que Pedro hizo muchas cosas extraordinarias mientras estaba al lado de Jesús. Y claro que se equivocó porque él era un ser humano como todos, porque todos fallamos, todos nos equivocamos. Y aquel que dice que no tenga pecado, lance la primera piedra. Porque todos fallamos, todos somos pecadores. Nuestra condición, nuestra naturaleza es pecaminosa. El apóstol Pablo decía, yo lucho, quiero hacer lo bueno y no lo hago, hago lo malo y allí compruebo que dentro de mí hay algo que se apodera. Esa naturaleza pecaminosa que cuando está silenciada o está debilitada porque Cristo vive en nosotros, entonces los frutos de la carne comienzan a menorar. Pero cuando no tenemos un relacionamiento con Cristo, el ser humano se deja guiar por sentimientos, por emociones, no por principios. Y sabes que Pedro, es verdad que era impulsivo, pero en la medida que se relacionó con Cristo y que conoció a Cristo, él cambió. Y no más lo vamos a recordar como aquel que negó, sino como aquel que fue restaurado por Jesús. Como aquel gran predicador
que en el Pentecostés, cuando Él abrió la palabra de Dios, 3,000 personas aceptaron aquel mensaje. Él es el único de los 12 que puede decir: yo pude caminar sobre las aguas. Nadie más tuvo esta experiencia. Nadie antes de Él, nadie después de Él. Un día cuando Jesús venía caminando en medio de una tormenta, los discípulos estaban asustados, pensaban que era un fantasma. Jesús dice: no tengan miedo, yo soy. Y ahí aparece Pedro, que no puede quedarse en silencio, y le dice: si tú eres de verdad, si tú eres, yo quiero caminar como tú. Y qué coraje, qué valentía, qué confianza. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. ¿Tú colocarías tu pie en el agua sabiendo de que no hay nada que te sostenga y estás en medio de una tormenta? Pero Pedro lo hace. Él escucha la voz de Dios, él saca el pie de la barca y él comienza a caminar sobre las aguas como Jesús caminó. Y cuando él se comienza a hundir es porque quitó su mirada de Jesús, pero él aprendió la lección de fe, de confianza, de no quitar la mirada de Jesús. Es el único que puede decir: yo participé de ese milagro. Yo sé qué cosa es caminar sobre las aguas. Y una de las cosas que me impresiona cuando abro la Biblia es que Dios es el Dios de lo imposible. Si Dios quiere, puede hacerte caminar sobre las mayores tormentas de la vida. Las tormentas nunca te ahogarán, porque Dios tiene poder. A veces Dios te hace caminar sobre las aguas, o a veces Dios abre el mar. Dios hace diversos milagros. Y si Dios no abre el mar, pues tú caminarás por encima de las aguas, pero confía en Dios. Sin embargo, este mismo Pedro un día falló y fracasó como todos los seres humanos. Ya te dije que a veces nosotros estamos acostumbrados más a mirar las fallas, los errores, los pecados. Yo no sé, pero hay tantas personas que tienen una visión tan oscurecida que para todo lo bueno siempre encuentran un defecto. Siempre. Y siempre están encontrando un punto negro en medio de una hoja blanca. ¿Sabes quién hace eso? Satanás. Pero infelizmente muchas personas también tienen esa visión. Cierto profesor llegó a su aula, y allí mostró para todos sus alumnos una página en blanco y en medio un pequeño punto negro. Y él mostró para todos y les dijo: ¿qué cosa es lo que ustedes ven en esta página? ¿Y saben qué cosa respondieron los alumnos? Un punto negro, profesor, un punto negro. Y luego el profesor les dijo lo siguiente: ¿por qué se centraron en el punto negro habiendo una hoja blanca? Así somos los seres humanos. Buscamos los puntos negros de las personas. Eso es lo que hace también Satanás. Busca el punto negro de tu vida para acusarte, para hacerte sentir culpable, para decirte que tú no sirves para nada en la vida, que tú no vas a poder ser libre de ese punto negro. Un día Pedro falló. Y probablemente cuando nosotros lleguemos al cielo, así como Pedro manchó su hoja de vida, nuestra vida esté llena de puntos negros que solamente Dios puede conocer. Cada vez que yo empiezo a ver a Pedro en los momentos finales, especialmente cuando acompañó a Jesús hasta la cruz, yo veo que la acción de poder negar a Jesús no se trata de un acto, se trata de un proceso. No creas que Pedro planificó negar a Jesús, porque yo sé que Pedro amaba a Jesús, él era honesto, él era sincero. Pero ¿qué podemos hacer cuando nosotros decimos amar a Jesús, pero luego realizamos acciones
voluntarias o involuntarias, planificadas o no planificadas, que finalmente comienza a decir de que tú no amas realmente a Cristo. Mas esto no se trata de una acción, esto se trata de un proceso. Y una de las cosas que hoy quiero decirte es lo siguiente: el problema no es caer en el pecado, el problema es quedarse caído, es no levantarse. Porque vivimos en un mundo donde es fácil resbalar. Y Pablo diría, aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Nunca te escandalices cuando alguien cae en pecado. Nunca apuntes con el dedo acusando a alguien que cayó en pecado. No lo hagas, porque el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos. De personas que fallaron, de personas que cayeron, de personas que fracasaron, de personas que no se sentían sin derecho, de personas que quebraron todo, de personas que mancharon su vida, de personas que se revolcaron en el cieno del pecado, pero de allí Dios los restauró porque ellos se levantaron, reconocieron su condición, clamaron a Dios, Dios los abrazó, Dios los perdonó. Pero también el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores que probablemente tienen una hoja limpia, pero que nunca reconocieron a Jesús como su Salvador. Y hoy quiero hablarte acerca de esa mancha negra en la vida de Pedro. No porque quiero centrarme en la mancha, hoy quiero centrarme en la restauración, en la limpieza de aquella mancha de pecado. Cómo Dios es capaz de restaurarnos. Mas antes yo quiero mostrarte cómo es que Él, antes de negar, hizo algunas otras cosas que nosotros debemos tomar importancia para no cometerlas. Abre tu Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 31 hasta el versículo 33. Dice la Biblia: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, presta atención, dos palabras peligrosas. Yo nunca me escandalizaré de ti. Dos palabras peligrosas que viven dentro de nosotros, que está en nuestro vocabulario. Yo nunca. ¿Sabes qué cosa significa eso? Confianza extrema en uno mismo. ¿Qué cosa es lo que me sorprende de este primer error en la vida de Pedro, que finalmente todos lo podemos cometer? Jesús no está preguntando a sus discípulos. Jesús no está diciendo: a ver, yo quiero saber quién de los 12 no se va a escandalizar. Levante la mano aquel que promete estar conmigo. Jesús no está diciendo eso. Jesús está afirmando porque eso iba a suceder. Pero allí aparece Pedro queriendo tener la razón por encima de la palabra de Jesús. Y ese es un grave error humano. Hay personas que contradicen la palabra de Dios pensando que tienen razón y que su lógica está por encima de lo que Dios dice. Y ahí esto lo podemos llamar autosuficiencia. Y uno de los mayores errores que el ser humano comete en la vida es confiar demasiado en uno mismo más que en Dios. No te digo que pierda la confianza en ti. El problema está cuando tu confianza en ti está por encima de tu confianza en Dios. Cuando tú dices: yo puedo, yo sé, no hay nada imposible porque yo puedo, en lugar de decir: yo puedo porque Dios está conmigo. Nuestro mayor problema
Es pensar que somos invencibles, que somos fuertes, que somos todopoderosos. Y ahí aparece la filosofía de Satanás, bajo prácticas extrañas, que vienen incluso del oriente hacia el occidente, diciendo así: tú tienes una chispa de poder dentro de ti. Tú tienes que descubrir el poder que hay dentro de ti, porque tú todo lo puedes. ¿Sabes que esa misma mentira hizo Satanás en el jardín del Edén? Le dijo a Eva: tú no necesitas de Dios. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú eres todopoderoso. Tú no necesitas depender de Dios. Y cuando el ser humano confía demasiado en sí mismo, demasiado en su capacidad, en su inteligencia, en su dinero, demasiado en sus títulos, demasiado en sus cargos, un día se quiebra, porque todo eso es frágil. Por eso confía en Dios. Yo no estoy desmereciendo tus capacidades, porque Dios nos ha dado talentos, pero nunca confíes más en tu talento que en Dios, más en tus riquezas que en Dios, más en tus capacidades que en Dios. Y ahí viene Satanás diciendo: tú no necesitas de Dios, tú puedes solo. Y dos palabras nos acompañan: yo nunca. ¿Cuántas veces lo he repetido? Yo nunca. Yo puedo. Yo nunca voy a caer en ese pecado. Mira, y estás acusando a los demás. Yo nunca. Mucho cuidado. Aquí Pedro aparece como alguien que tiene demasiada confianza en sí mismo. Incluso se atreve a desafiar a Jesús y le dice: estás equivocado. Los demás podrán hacerse, los demás podrán correr, pero escúchame una cosa: ese yo tiene que morir todos los días. Eso es lo que Pablo decía: yo estoy crucificado para que Cristo viva. Cada día menos de mí, más de Dios. Cada día menos el yo y más de Cristo. Ahí está el secreto de la victoria. Autosuficiencia. Los mayores edificios caen. Grandes hombres caen. Porque todo comienza cuando el ser humano cree que solo puede. ¿Y sabes a qué lleva cuando una persona cree que todo lo puede solo? Al segundo paso. Mira lo que dice Mateo 26:40. Vino luego Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro. Me llama la atención por qué se dirige solo a Pedro. Porque él ya venía en una escalera de bajada y le dice: Pedro, ¿por qué no has podido velar conmigo una hora? ¿Sabes a dónde te lleva la autosuficiencia? A la independencia de Dios. Claro, como tú crees más en ti, más en tu capacidad, más en ti que en Dios, entonces ¿para qué necesitas de Dios? Allí comienza la independencia de Dios. ¿Sabes que nuestros mayores fracasos en la vida es porque nos separamos de Dios? Te hago una pregunta. ¿Tú sabes que tienes que orar, sí o no? ¿Lo sabes? Muy bien. ¿Cuánto oras? ¿Sabe lo que dice el libro de Santiago capítulo 4 versículo 17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Pecado no solamente es hacer cosas malas. Pecado también es no hacer lo que sabes que es bueno hacer. Por eso es que todos somos pecadores. Y aquí Pedro sabía que tenía que orar, pero él no lo hizo. Y claro, la explicación es que ellos estaban cansados, ellos estaban cargados. Y yo ya te expliqué que el mayor éxito de Satanás
es llenar nuestra agenda de actividades, de distracciones, de cargas e incluso de cosas buenas, pero con tal que no tengas tiempo para orar, con tal que estés distraído, con tal que te separes de Dios, porque cuando Él logra que tú dejes de orar, llegas a ser presa fácil de la tentación, llegas a caer, te despedazas, te quiebras, porque te separas de Dios. La única manera de mantenernos firmes es a través de la oración. Y aquel que no tiene tiempo para vivir orando siempre termina negando. Hay tantas personas que niegan la fe y dan la espalda a Dios. Y a menudo uno tiene muchas excusas. Por este problema. Por fulano de tal. Porque me miró mal. No. Tu problema comenzó cuando dejaste de orar. Tu problema comenzó cuando dejaste de abrir la Biblia. Tu problema comenzó cuando tú comenzaste a creer más en ti mismo que en Dios. Cuando te independizaste de Dios, allí comenzó tu problema. Y nosotros a veces estamos tan ocupados en tantas cosas que no tenemos tiempo para orar. Por eso llegamos a ser juguete del enemigo. Estamos tan distraídos. La oración determina tu fracaso o tu éxito en la vida. Y quiero que sepas que las mayores victorias de la vida no se ganan por el intelecto, por la educación, por tu capacidad. Las mayores victorias de la vida se ganan cuando entras a tu cuarto, te colocas de rodillas y comienzas a depender de Dios diciendo: yo no puedo, pero tú puedes. Y comienzas a sostenerte del brazo poderoso de Dios. El segundo error es tener malas prioridades. ¿Qué es prioritario en tu vida? Si Dios no es el primero en tu vida, en tus finanzas, en tu familia, en tu trabajo, todo va a caer. Y vamos para el tercer error. Versículo 51. Uno de los que estaban con Jesús, este es Pedro, sacando su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Mira, qué curioso. ¿Qué sucede con una persona que no ora? Y la respuesta está aquí. Comienza a actuar solo por impulsos. ¿Cuántas decisiones equivocadas en nuestra vida se hubiesen evitado si antes de cualquier decisión hubiésemos caído en oración? ¿Qué cosa hace Pedro? Pedro quiere defender a Jesús. Y claro que tiene buenas intenciones, pero él se deja guiar por su impulso. Y hay dos maneras de guiarse en la vida: o eres guiado por el Espíritu de Dios o eres guiado por tus impulsos. ¿Tú crees que Pedro sacó la espada para sacar una oreja? No. Pedro sacó una espada para quitar la cabeza a alguien. Y él gastó toda su fuerza, su energía, y todo lo que logró es sacar una oreja. Y Jesús le dice: guarda tu espada. ¿No crees que ángeles pueden venir aquí a luchar? Pero yo me estoy entregando. Pedro, por favor, entiende. Escúchame una cosa. Cuando uno no ora, comienza un camino de decisiones equivocadas en la vida. Pero no solamente eso sucede. Tú comienzas a pelear la batalla equivocada. Comienzas a pelear con quien no es tu enemigo. Empiezas a gastar tu fuerza, tu energía donde no debes. Mira, cuando tú haces las cosas con Dios, con una quijada de asno, escúchame bien, Sansón mató a 1000 filisteos. Pero cuando tú no estás dependiendo de Dios, con una espada apenas una oreja. ¿Cuál es tu batalla? Estás en la batalla equivocada. ¿Sabes cuál es la batalla más equivocada de los cristianos, de la mayoría de cristianos? Pelear contra el pecado. Pastor, yo estoy luchando. Y claro que tú tienes que poner tu esfuerzo, claro que tienes que poner tu parte, pero las victorias de transformación de la vida, la manera como vencemos a Satanás, la manera como vencemos el pecado, no es con nuestra fuerza.
Probablemente tú estés luchando la batalla equivocada. Comienza a depender más de Dios. Comienza a acercarte más a Dios y Dios te irá transformando. Dios te irá restaurando. Por favor, tu mayor lucha en la vida no es pelear con Satanás. Tu mayor lucha es agarrarte de Jesús, porque es Jesús quien vence al enemigo. El libro de Santiago dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y muchos piensan que resistir al diablo es ir a enfrentar al diablo, decirle: aquí estoy para pelear como cristiano. No, antes dice: someteos a Dios. Va a la lucha con Dios. No puedes vencer un vicio. Dile: Señor, vísteme de tu armadura, vísteme de tu palabra, vísteme de la oración, vísteme de la fe, pero yo me someto a ti. Yo no tengo fuerzas para vencer este vicio, yo no tengo fuerzas para vencer este problema, pero en tu nombre contigo voy, y es Dios quien te da la victoria. Y allí continúa, versículo 69. Viene simplemente el desenlace de